Cristo. Ok, los juicios no son para los justos, los juicios son para los desobedientes y los injustos. Por eso la iglesia predica ahorita. Ahorita está predicando la iglesia. Porque el pacto, la profecía ya se dio, las etapas se están cumpliendo, pero el mensaje se está dando. La iglesia está predicando para que la gente se salve y no tenga que pasar por eso. Porque los juicios no son para los justos. Cuando alguien dice que la iglesia va a pasar la tribulación, la gran tribulación, que son los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra, porque hasta la tierra va a sufrir los efectos del juicio, está yendo en contra de la justicia del reino de Dios. Está diciendo que Dios es injusto. Está diciendo con esa enseñanza que entonces la iglesia no tiene esperanza. Está diciendo que entonces el sacrificio de Cristo no funcionó al 100%. Está diciendo entonces que los juicios van a caer sobre los justos y los injustos. Está diciendo entonces que Dios no salva a los justos. Cuando tú enseñas que la iglesia pasa la gran tribulación o la tribulación o como le quieras acomodar el nombre, en resumen los juicios, tú estás en contra de la justicia de Dios mismo. Eso es un tipo de blasfemia hasta cierto punto, porque tú estás negando la divinidad y el poder del juez justo. Estás diciéndole a la gente que mi Dios es injusto porque me rescata, pero ahora me hace pasar por juicios que eran para los desobedientes. Por eso esa enseñanza no se puede sostener. Los que dicen que se van al final o a la mitad le están diciendo a Dios, eres injusto. ¿Seguimos o qué? ¿O la paramos? Ya me estoy cansando. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer rápido. Dice, clarísimo, pastor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Ahora, yo no quiero decir con esto que los hermanos que creen lo contrario sean mis enemigos, pero el problema es que les estoy haciendo ver que están blasfemando. Cuando ustedes enseñan que la iglesia se queda, están blasfemando. Le están diciendo a Dios que su reino no tiene justicia. Le estás diciendo a Dios que entonces tuvo preferencia con Noé y su familia, pero con la iglesia que fue comprada con la sangre del Hijo unigénito de Dios, entonces Dios va a ser cruel. Estás diciendo que Dios tiene preferencias porque a Lot y a su familia sí la sacó del juicio, pero a la iglesia la va a dejar ahí. Cuando tú dices que la iglesia va a pasar los juicios de Dios en la gran tribulación, tú estás haciendo a Dios injusto. Estás invalidando su palabra porque estás usando textos fuera de contexto. Porque la palabra arrebatamiento aparece con Jesús. No existía el arrebatamiento antes de Cristo. Solo existía el día de la ira. Por eso los judíos no entendieron. Pero la iglesia de Cristo empezó a entender que gracias al precio que pagó Jesucristo, gracias a la resurrección del Mesías, la iglesia va a ser guardada, librada y sacada del día de la ira que va a caer sobre los que no creyeron. Porque el día de la ira está preservado para los hijos de desobediencia, no para los obedientes. Ese es el primer parámetro, porque hace las preguntas que me van a hacer algunos. Pastor, entonces los 144,000 y los que salen de la gran tribulación y que decapitados. Fácil te voy a decir el argumento. Los decapitados salen de la gran tribulación muertos. No pueden salir vivos. Tienen que ser decapitados. Y la gran tribulación es un proceso para la casa de Israel. Porque ellos son cabezones. Hasta el día de hoy, predícale a un judío y vas a ver cómo le escupe la cara a Jesús. Inténtalo.
Yo me estoy enfrentando a sectas judías, ahorita pseudo judías anticristianas en mi canal de YouTube. Y nos estamos dando con todo. Son unos blasfemos. No tienen límite. Odian a Jesús. Ellos. No nosotros. Ellos. Para ellos es la gran tribulación. Porque los juicios no son para los justos, ni para los obedientes. Son para los injustos y los necios. Por eso la predicación se hace hoy. Los 144,000 son 100% judíos vírgenes de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir lo que le dijo a David con su remanente. Y los va a pasar por el horno a ellos, pero ellos no creen en Jesús, por eso tienen que ser pasados por la gran tribulación. Y como ellos no escuchan a nadie, ellos solo escuchan a otros judíos, porque yo te digo, porque yo he estado en medio de la batalla contra esas generaciones, y no te van a escuchar. Pero sí van a escuchar a otros judíos. En su momento. Ese va a ser el momento. Entonces, ¿quién predica ahorita? La iglesia. ¿Quién predica en la gran tribulación? Los judíos remanentes que le van a predicar a las tribus que quedaron, que van a ser procesadas. Por eso ellos sí van a tener como cabeza al anticristo. La iglesia no. Mi cabeza es Cristo Jesús, hermano. A mí no me va a gobernar el anticristo nunca. Que para eso me compró el Señor con su sangre, para que siempre honre al Rey y Él sea mi líder, mi cabeza, mi cobertura, mi Dios, mi soberano. Yo no puedo recibir otra cabeza. No me gobierna otra cabeza. Pastor, usted tiene un presidente aquí. Sí, tengo un presidente, pero si ese presidente va en contra de lo bíblico, yo no estoy obligado a sujetarme. Yo me voy a sujetar a Dios. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Él es mi cabeza. Por eso es que la iglesia, Dios sabiendo esto, y que los juicios se van a desatar, va a cumplir la promesa del arrebatamiento, que es para la iglesia, porque ese concepto surgió para la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Y ese es el otro punto. Carlos Rivas dice que Israel y los gentiles son la iglesia de Cristo. Momento. La perspectiva de la que se habla es diferente. Cuando hablamos en lo espiritual, estamos diciendo que si un israelita se convierte a Cristo, un griego se convierte a Cristo, un mexicano se convierte a Cristo, un guatemalteco se convierte a Cristo, todos somos de Cristo. Ahí no hay nacionalidades. En Cristo somos un solo pueblo, pero es en Cristo. Pero ahorita yo no soy israelita. O sea, no es un tema geopolítico, es un tema espiritual. El que viene a Cristo se hace uno con Él, y en Él todos somos un solo pueblo y no hay acepción de personas. Pero la gran tribulación no es para el pueblo de Dios en lo espiritual, es decir, la iglesia. Es la tribulación, el proceso para las tribus políticas, las tribus nacionales, el remanente de David genético, la gente de Israel anti-mesías, los anticristianos, los que no conocen a Jesús o no lo quieren reconocer. Para ellos va a ser el proceso, pero no la iglesia de Cristo. Es más, si un judío se hace cristiano, cree en el Mesías, ese se va en el arrebatamiento. Ese se va en el arrebatamiento. Ese no se queda en la tribulación, porque la tribulación ya no es para él. Los juicios no son para la espalda del sabio y del justo, o del salvo. Los juicios son para la espalda del necio. Ese es el proceso del horno. Pastor, pero Sadrán, Mesach y Abednego pasaron el horno y ellos dijeron que estaban dispuestos. Claro, pero ellos no habían conocido a Cristo y nosotros sí. El acto de amor más grande del planeta, cuando tú estás diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, tú estás negando el acto de amor de Jesús. Estás diciendo que no tuvo el suficiente poder el acto de amor que Él hizo al morir por nosotros, y que no tiene el suficiente poder para cumplir lo que Él dijo. Por eso te digo que esas doctrinas hasta cierto punto son herejías que están arrastrando a muchos.
porque están confundiendo el día del Señor de la ira con el arrebatamiento de la iglesia, que son dos eventos diferentes. Perdón, dos etapas diferentes de un evento. Entonces, somos un pueblo en Cristo, pero no somos un pueblo política, ni geográfica, ni físicamente. El judío incrédulo es judío en la tierra, no se salva. El judío que cree en Cristo es un pueblo en Cristo, es la iglesia. Punto siguiente. Los finales son diferentes. La iglesia va a recibir a Jesús ¿en dónde? ¿En la tierra o en las nubes? Vamos a ver qué dice la Escritura. Pero antes leemos ese versículo, ya lo leímos, que lo puso el hermano ahí, porque Dios, 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha destinado para ira. Ese es un Dios justo. Eso no contradice la justicia del reino. Ese versículo sustenta cómo actúa Dios como juez. Dios no va a meter a la cárcel al justo. Un juez, si mete a la cárcel a alguien que no hizo nada, que está perdonado, es injusto. Un juez no va a hacer esa locura. Entonces, ¿para quién es la cárcel? ¿Para quién es el castigo? Para el malhechor, para el que no ha sido perdonado, para el que rechazó la salvación. Entonces, 1 Corintios 5:9, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación tiene varios parámetros. El primero de ellos es salvo de tus pecados. Es salvo de tus pecados. ¿Qué otro grado de salvación hay? Salvo de la muerte. El que tiene a Cristo ya no verá muerte, sino que pasará de muerte a vida, es decir, no morirá, sino que vivirá para siempre. Esa es otra salvación, te salvó de la muerte. Entonces, cuando hablamos de salvación, muchos lo encierran solo a repetir una oración y ya. No, la salvación implica muchas cosas. Son varios niveles de la salvación que encierra un todo, no solo una cosa. Entonces, cuando la gente no entiende eso tampoco, entonces divaga. Y eso es lo que está pasando con estas doctrinas. Que la gente cree que entonces, cuando aparezca el Señor, viene a salvarlos. Pero es que ya eres salvo. Si ahorita te mueres, ¿eres salvo o no eres salvo? Ya estás salvado. Si tú has permanecido en ese temor, en esa salvación, etc. Entonces dice, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te repito, los judíos de la época de Jesús no conocían el concepto de arrebatamiento. Eso lo inauguró Jesucristo. Por eso cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de una etapa del evento que los mismos judíos desconocían. Se inauguró. El nuevo pacto trajo eso. Ahora, ¿por medio de quién? De Jesús. No hay otra manera. Hebreos 9:28, les voy a dejar versículos. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, una vez para los pecados, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no viene a perdonar pecados, porque eso lo está haciendo hoy. La predicación, el evangelio es para eso. El mensaje. Noé primero dio un mensaje, pasaron los años y luego vino el juicio para que se cumpliera la justicia de Dios. Entonces, vino el Mesías, inauguró esta era, se soltó la palabra, tenemos el Nuevo Testamento, conocemos el evangelio, la gente se salva y después viene el juicio. Entonces, tiene que ser justo Dios. Por eso dice, no piensen que Dios ha retardado su promesa. Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no ha venido, porque muchos se burlan,
no es porque Dios no cumplirá, es porque Dios es paciente y está esperando